Estos pobres montañistas no pudieron cantar Libre Soy. Veamos qué les pasó. Comencemos. En febrero de 1959, un grupo de 9 jóvenes y experimentados excursionistas emprendió una ambiciosa travesía en los montes Urales de Siberia. Lo que comenzó como una aventura emocionante y bien planificada, terminó en una tragedia desconcertante que hasta hoy desafía las explicaciones convencionales. Cuando los excursionistas no regresaron en la fecha prevista, sus familiares y amigos presionaron para que se organizara una búsqueda. Fue hasta el 26 de febrero cuando los equipos de rescate encontraron su campamento, y con él, el inicio de un enigma que ha desconcertado al mundo. La tienda de campaña estaba abandonada, parcialmente enterrada bajo la nieve, y lo más extraño, había sido cortada desde el interior, como si hubieran huido apresuradamente. Dentro de la tienda se encontraron sus provisiones y ropa intactas, lo que aumentaba el misterio. Siguiendo las huellas que salían de la tienda, los rescatistas llegaron a un bosque cercano. Allí hallaron los cuerpos de 2 integrantes del grupo, cerca de los restos de una fogata, vistiendo apenas ropa interior. Más adentro, dispersos en diferentes direcciones, se encontraron los cuerpos de los otros 7, algunos con señales de hipotermia y otros con lesiones que desafiaban cualquier explicación lógica. Fracturas craneales, daño torácico severo, la ausencia de ojos en un caso y la pérdida de una lengua en otro. Ninguno de ellos presentaba señales externas de violencia que pudieran explicar estas heridas internas. La escena era inquietante. ¿Qué pudo haber llevado a este grupo, todos ellos jóvenes, fuertes y preparados, a abandonar su refugio de forma tan precipitada y terminar en esas condiciones? ¿Quiénes eran estos 9 excursionistas y qué los llevó a enfrentarse a tan fatídico destino? A continuación, los conoceremos. Comenta. El grupo, conocido como la Expedición Dyatlov en honor a su líder, Igor Dyatlov, estaba compuesto por estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales. Todos ellos compartían una pasión por la aventura y eran expertos montañistas, lo que hace que su destino sea aún más difícil de comprender. Igor Dyatlov, 23 años, líder del grupo y estudiante de ingeniería de radio. Igor era meticuloso en la planificación y altamente respetado por sus compañeros debido a su experiencia y liderazgo. Yuri Doroshenko, 21 años. Conocido por su valentía, una vez enfrentó a un oso armado solo con un bastón. Su carácter intrépido lo hacía un valioso miembro del equipo. Ludmila Dubinina, 20 años. La más joven del grupo, era estudiante de economía e ingeniería. Pese a su corta edad, ya había participado en varias expediciones desafiantes. Alexander Kolevatov, 24 años. Estudiante de física, conocido por su inteligencia y habilidad para resolver problemas bajo presión. Zinaida Kolmogorova, 22 años. Estudiante de radioingeniería, era una montañista experimentada y una figura carismática dentro del grupo. Yuri Krivonishenko, 23 años. Graduado en ingeniería, había trabajado en la limpieza de un accidente nuclear en Kishtim, Rusia. Rustem Slobodin, 23 años. Graduado en ingeniería mecánica y aficionado al atletismo. Su resistencia física lo hacía ideal para una expedición de este calibre. Nikolai Thibault-Brignol, 24 años. Ingeniero civil, descendiente de una familia francesa, aportaba experiencia y una actitud positiva.
Semyon Solotaryov, 37 años. El miembro más mayor y misterioso del grupo se unió a la expedición en el último momento. Tenía experiencia militar y gran resistencia física. Con sus habilidades combinadas, este grupo parecía preparado para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. A continuación, exploraremos las teorías que intentan arrojar luz sobre lo ocurrido. Suscríbete. Desde el descubrimiento de los cuerpos, han surgido más de 75 teorías tratando de explicar lo que ocurrió aquella fatídica noche. Algunas de las más notables incluyen: se ha sugerido que una avalancha común pudo haber obligado al grupo a evacuar la tienda apresuradamente. Sin embargo, la falta de evidencia física de un deslizamiento masivo de nieve ha llevado a muchos a descartar esta hipótesis. Algunos propusieron que un oso o una manada de lobos pudo haber atacado el campamento, pero no se encontraron marcas de garras ni mordeduras en los cuerpos. Desde enfrentamientos con la etnia Mansi, la cual vive en el área, hasta un ataque militar soviético encubierto, estas teorías sugieren un conflicto. No obstante, no hay evidencia de que los Mansi fueran agresivos ni de presencia militar en la zona. Yeti, ovnis y fenómenos paranormales también han sido considerados. Estas ideas capturan la imaginación, pero carecen de fundamento científico. A pesar de todas estas conjeturas, ninguna logra explicar completamente los hechos. Pero en 2021, una investigación científica inspirada por la película de Disney, Frozen, ofreció una solución que parece acercarse más que ninguna otra. Veamos de qué se trata. Dale me gusta. En 2013, la película de Disney Frozen deslumbró al público con sus efectos visuales, especialmente por el realismo logrado en sus paisajes invernales. Lo que nadie imaginaba es que esta tecnología, diseñada para una película animada, sería clave años después para arrojar luz sobre uno de los misterios más intrigantes de la historia moderna: el caso del Paso Dyatlov. Un grupo de científicos suizos, impresionados por la fidelidad de las simulaciones de hielo y nieve en Frozen, contactó a los creadores del filme para adaptar esas herramientas a un propósito completamente distinto. Usaron los algoritmos y modelos matemáticos detrás de las animaciones para recrear las condiciones climáticas y topográficas de los montes Urales que se dieron en el mismo día que vivieron los excursionistas. Gracias a estas técnicas avanzadas, los investigadores pudieron reconstruir cómo las condiciones del entorno, combinadas con fenómenos atmosféricos, podrían haber desencadenado el trágico suceso. Sus conclusiones apuntaron al deslizamiento de placa como el factor clave. Un deslizamiento de placa ocurre cuando una capa compacta de nieve se separa de su base y se desliza cuesta abajo como un bloque sólido. A diferencia de otras avalanchas más visibles, esta clase de fenómeno puede pasar desapercibida, pero libera una energía impresionante. En este caso, la hipótesis sugiere que una capa de nieve se desprendió horas después de que los montañistas instalaran su campamento en una ladera moderadamente inclinada. La investigación reveló que el grupo había excavado en el terreno nevado para nivelar el sitio donde colocarían la tienda, lo que debilitó las capas inferiores de la nieve de la montaña. Durante la noche, fuertes corrientes de viento acumulaban más material en la pendiente, aumentando la presión sobre la frágil base hasta que finalmente
colapsó. Este desprendimiento cayó sobre la tienda con una fuerza abrumadora, aplastándola y causando lesiones internas severas, como fracturas en costillas y cráneos, sin dejar marcas externas visibles. Atrapados bajo el peso del material desprendido, los excursionistas cortaron la tienda desde dentro para escapar. Algunos corrieron hacia el bosque cercano, buscando refugio bajo un cedro, donde intentaron encender una hoguera. Otros, más heridos o desorientados, intentaron regresar al campamento para recuperar ropa y suministros, pero sucumbieron al frío extremo. El último grupo, que logró improvisar un refugio en un barranco, no sobrevivió debido a sus heridas y la implacable hipotermia. Las heridas, como la ausencia de lengua y ojos en algunos cuerpos, probablemente fueron causadas por animales carroñeros y la descomposición natural después de semanas expuestos en un ambiente tan hostil. Por otro lado, la radiación detectada en la ropa de 2 de los excursionistas se explica por su participación en actividades previas en zonas contaminadas, como el incidente nuclear de Kishtim. Aunque persistan dudas, esta teoría combina tecnología moderna y evidencia científica para ofrecer una explicación convincente y lógica, aunque haya tardado más de 50 años en descubrirse. El caso del paso Dyatlov, aunque parece resuelto con la teoría del deslizamiento de placa, sigue dejando a muchos con dudas. Esta explicación científica ayuda a entender las lesiones y decisiones del grupo, pero hay quienes creen que aún hay cosas por descubrir. La tragedia nos recuerda lo poderosa e impredecible que puede ser la naturaleza, incluso para los más preparados. Aunque se han dado respuestas, este caso sigue fascinando por las preguntas que plantea. ¿Tú crees que los científicos lograron resolver este misterio? ¿O te convencen más las otras teorías? Déjame tu opinión en los comentarios. El ver tanta nieve me dio frío. Me pregunto si los extraterrestres que dicen que están en la Antártida se estarán congelando. Aquí te dejo este video para que lo disfrutes. Hasta la próxima.